que se conecten desde las 6 desde las 8:30 ya está abierta la plataforma. Sean todos bienvenidos en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Agradecemos a nuestro Dios ya hoy viernes 27 de marzo, hermanos. Unos cuantos días y se nos fue marzo. Y bendito sea el Señor que hasta aquí gozamos de la gracia del Señor, hermanos. Hasta aquí la misericordia y la gracia de Dios ha sido con cada uno de nosotros. Así que en esta hermosa noche sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, y vamos a iniciar con nuestro programa, con nuestro hermano Conrado Hincapié desde Colombia. Nuestro hermano Conrado tiene la oración inicial. Adelante, mi hermanito Conrado. Sí, hermanos, Rigoberto, buenas noches y todos los conectados. Bendiciones para todos. Y vamos a darle gracias al Señor por la vida, por el día que nos ha regalado, por esta noche que nos regala también para nuestro descanso y también para separar un poco de tiempo, porque es un poco de tiempo lo que le dedicamos al Señor para darle la honra, la gloria, porque Él es digno de la honra por su poder, por su autoridad. Oremos, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu inmenso poder, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre eterno, por preservarnos la vida hasta hoy. Gracias por apartarnos para ti, Señor, para ser santos mediante la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, bendito Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo a morir por los pecados de todos los hombres, y diste el justo por nosotros los injustos para llevarnos a ti, Señor. Gracias, bendito Señor Jesús, porque viniste e hiciste la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No agravaste tu oído ni endureciste tu corazón, sino que viniste e hiciste conforme a tu voluntad. Bendito Dios, que todo lo que realicemos en esta noche sea para tu honra y tu gloria, que podamos seguir alabándote, glorificando tu santo nombre, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a fortalecernos y permanecer en la fe de tu Hijo amado Jesucristo, para que en aquel día de tu segunda venida con tus santos ángeles de tu poder, no nos alejemos de ti avergonzados, Señor, sino que glorifiquemos tu santo nombre. Gracias, bendito Señor, por tus promesas que has cumplido desde la creación, oh Padre Santo. Permaneces fiel en ellas, oh bendito Dios. Padre Santo, bendice todo hogar representado en la iglesia, a todos los hermanos aquí esta noche en la plataforma, que cada uno de sus hogares prevalezca la paz, el amor, la unidad, el perdón, la misericordia, para que por medio de nuestras buenas obras, esas que tú has preparado y antemano para que andemos en ellas, tu nombre sea glorificado y podamos dar buen testimonio de cada uno de nosotros conforme a nuestro comportamiento delante de ti, delante de todos los hombres. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en quien oramos en acción de gracias. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermanito Conrado. Gracias por la oración con el Amén. que ha abierto el programa en esta hermosa noche. Vamos a dejar el tiempo a mi hermano Anual Herrera desde Honduras. Él tiene a partir de este momento los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Anual. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Perfectamente, hermano. Vamos a estar cantando algunos cánticos espirituales al Señor para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hay un canto que se titula Ven a la lid, dice Cristo, gran Señor. Dice así: Ven a la lid, dice Cristo, gran Señor.
Si estáis cargados, les haré descansar. Primeramente busquen el reino de Dios. Lleven yugo mío y aprendan de mí. Soy manso y sus almas descanso hallarán. Ven a la lid, dice Cristo, gran Señor. Si estáis cargados, les haré descansar. Primeramente busquen el reino de Dios. Lleven yugo mío y aprendan de mí. Soy manso y sus almas descanso hallarán. Soy manso y sus almas descanso hallarán. Y hay otro canto, amados hermanos, que está en Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca de todos los hombres. El Señor está cerca. Otro canto muy precioso es el canto que dice, vamos a alabar al príncipe de paz. Dice así, vamos a alabar al príncipe de paz. Vamos a gloriar al rey de reyes, sí. Pronto vendrá el rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh si su resplandor no nos cegará, no trompetas sonarán y cantaremos al Señor cuando en gloria venga Él. Vamos a alabar al príncipe de paz. Vamos a gloriar al rey de reyes. Sí. Pronto vendrá el rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh si su resplandor no nos no sé. Y cantaremos al Señor cuando en gloria venga Él. Hay otro que dice, escucha Señor mi oración. Creo que es un canto que ustedes también lo conocen. Es un canto que es apropiado para cuando estemos haciendo oración, ¿verdad? Escucha Señor mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré
ante ti esperaré. Hay otro canto, amados hermanos, que este está en Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. Entonces el Salmo 4, el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Luego saltamos al versículo 7, que dice, tú diste alegría a mi corazón. Luego en la parte B del versículo 6, que dice, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Y luego todo el versículo 8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Luego, amados hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios, hay un canto que dice que yo no me siento solo. Y la verdad que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas o pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Nosotros podríamos cantar este canto, yo no me siento solo, ¿verdad? Entonces, vamos a cantarlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Yo no me siento solo, 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 solo. Yo no me siento solo, 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 porque a mi lado está el ángel de Jehová, que acampa alrededor y me ayudará, porque a mi lado está el ángel de Jehová, que acampa alrededor y me ayudará. Yo no me siento solo, 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 solo. Yo no me siento solo, 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 porque a mi lado está el ángel de Jehová, que acampa alrededor y me ayudará, porque a mi lado está el ángel de Jehová, que acampa alrededor y me ayudará. Un poco mal de la garganta, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo, amados hermanos. Este canto que dice batalla no es batalla, sino vienen las pruebas. El hermano Marvin lo conoce, este canto. Dice, batalla no es batalla, si no vienen las pruebas.
Si no vienen calumnia, batalla no es batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás. La batalla, él ganará. La batalla y todos ganaremos. La batalla y con Jesús yo iré. Ganaré la batalla y con Jesús yo iré. Ganaré la batalla, yo ganaré. La batalla tú ganarás, la batalla él ganará, la batalla y todos ganaremos, la batalla y con Jesús yo iré. Ganaré la batalla y con Jesús yo iré. Ganaré la batalla. Y otro canto, amados hermanos, es este canto que dice, nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra, ¿verdad? Por donde quiera que nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos los cielos y vemos la tierra, la obra que Dios hizo fue perfecta. Así que tenemos nosotros la oportunidad de darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todas las maravillas, y eso nos alegra y disfrutamos ver pues la naturaleza, cómo Dios ha hecho todo a la perfección. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. No hay nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. No hay nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. No hay nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. No hay nada, nada, hay, nada, nada es imposible para ti. Y uno más, hermanos, que vamos a cantar, es el canto que está en Isaías, capítulo 6, versículos 3 y 4. Isaías capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice, por encima de Dios habían serafines. Por encima de Dios habían serafines. Por encima de Dios habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban, volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De nuevo. Por encima de Dios habían serafines, por encima de Dios habían serafines. Cada uno tenía 6 alas,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muchas gracias, amados hermanos, por la oportunidad que me dieron. Dios les bendiga. Espero que hayamos disfrutado estas alabanzas para deleitarnos y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Herrera. Gracias por compartirnos estos preciosos cánticos. Algunos no me los sabía, pero hoy los aprendimos. Gracias a Dios por esos Gloria a Dios, nuevos hermano. cánticos que usted ha traído para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanitos, vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona. Nuestro hermano Javier nos estará presentando en esta noche a nuestro hermano expositor. Así que adelante, mi hermanito Javier. Muchas gracias, hermano Rigo. Muy buenas noches a todos, hermanos ahí conectados. Que el Señor nos bendiga grandemente. En esta noche me ha tocado, ¿verdad?, el privilegio de poder presentar a nuestro hermano expositor de esta noche. Nuestro hermano va a traernos un tema bien interesante: sabiduría y las decisiones. Es el tema que nos va a traer nuestro hermano. Y estamos hablando, hermanos, de nuestro hermano Milton Muñoz Riquelme. Nuestro hermano tiene 72 años. Él es casado con Jacqueline Olmedo, quien pues le ha dado 3 hijos, gracias a Dios, ¿verdad? El primer contacto con la Iglesia de Cristo lo tuvo el hermano en el año 1989, donde él comenzó a trabajar en un instituto bíblico de la Iglesia de Cristo, impartiendo clases de planeamiento educacional para profesores de escuelas públicas, ¿verdad? A finales de 1991, el instituto dejó de funcionar, y a partir de 1992 hasta hoy en día se ha dedicado a trabajar para la iglesia a tiempo completo, nuestro hermano, ejerciendo labores de enseñanza y de predicación, ¿verdad? Desde 1996 hasta el 2006, junto a un grupo de predicadores, trabajaron en las cárceles de Chile bajo el programa Con la Biblia Abierta pues, del hermano Efraín Valverde, ¿verdad? De ese trabajo establecieron congregaciones tanto en el norte como en el sur del país del país del hermano, ahí en Chile. Su preparación bíblica la hizo durante 20 años, entre 1996 y 2016, junto a un grupo de hermanos y hermanas y predicadores, con clases cada semana, además de retiros para complementar las materias. Ha desarrollado labores, nuestro hermano, labores de enseñanza bíblica en la Iglesia de Cristo ahí en Perú. Fue en Lima, en Cusco, en Huamachuco, en Puno y en Jauja, perdón. Y luego en Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz, El Torno y Cochabamba. En Colombia, allá en Medellín y en Marinillas. Y en Estados Unidos, en Lexington, en Chicago, en Denver, en el Ecuador, allí en Quito e Ibarra. En Argentina, en Buenos Aires.
Además, desde 1992 y hasta el 2026, podríamos decir, junto con su esposa, han desarrollado encuentros para matrimonios allí en Chile, en Argentina, en Bolivia y en Estados Unidos. Han andado por todas partes nuestro hermano, trabajando duro, trabajando mucho. En este momento, nuestro hermano está cooperando con, pues ahí en la plataforma de Zoom, con la enseñanza y con la predicación, con la iglesia de la ciudad de Puerto Montt, a 1100 kilómetros al sur de Santiago, y desarrollando la primera carta de Juan y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, con dos grupos de hermanos por Zoom, ¿verdad? Actualmente se congrega el hermano en la Iglesia de Cristo ahí en la Villa Santiago. Es ese, hermanos, la biografía tan completa, ¿verdad?, de nuestro hermano, que ha tenido pues mucho, mucho trabajo en su vida. Así de que en esta noche vamos a estar atentos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro hermano Milton Muñoz, desde por allá la bella, el país de Chile, hermanos. Vamos a estar atentos a ese tema tan importante, sabiduría y las decisiones. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Javier. Gracias por la excelente presentación que nos ha hecho en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Hugo Garzón desde Bolivia. Nuestro hermano va a estar orando por el expositor y por la palabra. Adelante, hermanito Hugo. Víctor Hugo Garzón. Gracias, gracias. Buenas noches, mis hermanos. Oraremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia, que son nuevas cada día. En esta hora queremos poner en tus manos a tu siervo, el hermano Milton Muñoz, quien expondrá tu palabra. Señor, llénalo de tu Espíritu Santo. Dale claridad en su mente, convicción en su corazón y autoridad en sus palabras. Que todo lo que comparta esté guiado por tu verdad y conforme a tu voluntad. Te pedimos especialmente por el tema que va a desarrollar, la sabiduría y las decisiones. Concédele sabiduría que proviene de lo alto, pura, pacífica y llena de buenos frutos, para que pueda enseñar con fidelidad cómo tomar decisiones que te agraden. Prepara también nuestros corazones como oyentes para recibir tu enseñanza con humildad, entenderla correctamente y aplicarla en nuestra vida diaria. Que cada decisión que tomemos sea guiada por tu voluntad y por nuestro propio entendimiento. Usa a tu siervo como instrumento en tus manos y todo sea para la honra y tu gloria. Entonces te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanitos. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Víctor Garzón, por esta oración preciosa que se ha hecho a favor del expositor y por la palabra. Vamos entonces a dejarle los micrófonos a nuestro amado hermano Milton Muñoz desde Chile con el tema sabiduría y las decisiones. Adelante, mi hermanito Milton. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por la oportunidad que tenemos de exponer este tema y la experiencia indica de que las decisiones con sabiduría en la iglesia son muy necesarias e importantes porque simplemente a veces cuando hemos tomado decisiones complicadas, difíciles,
en la cual la sabiduría no ha estado presente, hemos tenido problemas. Y la iglesia se nutre de decisiones. Y es por eso que la sabiduría para tomar decisiones, aplicar criterios es muy importante, porque la vida simplemente se basa en decisiones que tomamos. Algunas son muy importantes, otras no tanto. Pero de principio a fin, la vida es un continuo tomar decisiones y más decisiones. La mayoría de nosotros no tenemos mayores problemas para resolver las cuestiones del día a día. ¿Qué comemos? ¿Qué vestimos? ¿A qué hora debo salir? Bueno, si ese fuese el nivel o el tipo de decisión a las cuales nos enfrentamos día a día, la vida sería bastante fácil. Pero a veces la vida nos confronta con decisiones que son decisivas y que a veces esas decisiones determinan el futuro. El asunto es que muchas veces nos preocupa es que en estas decisiones que debemos tomar es saber cuál es la voluntad de Dios. En la iglesia normalmente surgen problemas que se requiere tomar decisiones. Cuando las escrituras dan la respuesta, no hay mayores inconvenientes, pero ¿qué decisiones tomamos frente a problemas cuando la Biblia no nos dan la respuesta? ¿Qué camino tomamos? Quiero dar apenas un ejemplo. Jesús en Mateo 18 da indicaciones acerca de cómo tratar el pecado en la vida de nuestro hermano. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En la continuación de este ejemplo, vamos a hacer cuenta que hemos dado el primer paso. Hemos ido hacia el hermano que ha pecado contra mí, le hemos hecho ver el problema de pecado, pero el hermano no ha reconocido el pecado. En este caso, el conocimiento nos indica que debemos dar un segundo paso. El segundo paso es tomar contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. El punto aquí es cuándo damos el segundo paso. El conocimiento indica que debemos dar un segundo paso, pero ¿cuándo lo damos? ¿Cuándo es el momento preciso para dar ese segundo paso? ¿Inmediatamente? ¿Apenas hemos sabido que el hermano no ha reconocido el pecado? Bueno, probablemente tendrán que evaluarse algunas variables, como por ejemplo que el hermano en un primer momento se haya negado a reconocer su falta, pero en sus momentos de intimidad, él se dé cuenta de su error y recapacite. Y nosotros nada sabemos de ese proceso interno que el hermano está viviendo. Entonces, la sabiduría nos indicaría que a pesar de que el hermano se haya negado a reconocer su falta y que la Biblia nos diga explícitamente que debemos dar un segundo paso, la sabiduría indicaría que debemos esperar. Pero, ¿cuánto tiempo esperamos? Bueno, la Biblia tampoco no nos dice nada al respecto. Hermano, en estas situaciones tan importantes en la vida de la iglesia, en que la falta de sabiduría en nuestras decisiones puede destruir personas, podría destruir familias. Nos damos cuenta que aplicar sabiduría a las situaciones en que deseamos solucionar problemas, especialmente en la iglesia, es de la primera importancia. Y Dios deja a sus hijos aplicar la sabiduría, especialmente en casos delicados donde está la salud espiritual involucrada de nuestro hermano. Es más, Dios espera que sus hijos apliquen sabiduría porque a veces la voluntad de Dios trabaja con la voluntad de los hombres. Cuando Pedro en Hechos capítulo 2 está hablando eh,
después del bautismo con el Espíritu Santo, Pedro está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, a este entregado, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Cuando la gente de Jerusalén crucificó al Señor, lo hicieron por un acto libre de su voluntad. Los soldados romanos obedecieron las órdenes para llevar a la cruz al Señor. Pilato decidió dejarse llevar por sus ambiciones y lo entregó para ser sacrificado. Los líderes religiosos incitaron a la gente para que pidieran la liberación de Barrabás y la crucifixión de nuestro Señor. En ese día se tomaron muchas decisiones y todas ellas, independientes una de la otra, contribuyeron para que se realizara la voluntad y el propósito de Dios. La gente de Jerusalén fue responsable por sus decisiones, pero a través de esas decisiones y por la agonía del Señor, Dios llevó a cabo la redención. Pero hermanos, con esto no queremos decir que Dios está a merced y a la voluntad de las decisiones que tomamos. No, definitivamente no. Él no está limitado por lo que nosotros hacemos, ya que Dios puede obrar en, por medio de y a pesar de nuestras decisiones para llevar a cabo su voluntad. No es que Dios no se interese por las decisiones que tomamos. Tenemos que recordar que en el contexto de pruebas y dificultades, Santiago nos aconseja pedir sabiduría. Porque en medio de las dificultades muchas veces se nos presentan alternativas, se nos presentan caminos que tomar y a veces no sabemos exactamente cuál es la mejor decisión. Precisamente en ese contexto Santiago nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la pregunta apropiada no es cuál es la voluntad de Dios, sino cómo puedo tomar la mejor decisión. Si preguntamos cuál es la voluntad de Dios, nos colocamos en una posición pasiva. Pero si decimos, Señor, dame sabiduría para tomar la mejor decisión, nos volvemos activos y le quitamos a Dios la responsabilidad por la decisión tomada. El Señor nos ha dado la libertad para tomar decisiones y somos responsables de ellas. De modo que cuando no lo estamos pasando bien por las decisiones que hemos tomado, no miremos al cielo cuestionando, sino que mejor oremos diciendo, Señor, dame sabiduría para tomar mejores decisiones. Pero en esta libertad de tomar decisiones, y de las cuales somos responsables, es necesario pensar en lo que Santiago dice ahí en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Él dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay problemas, amados hermanos, en hacer planes mensuales o anuales. Lo importante para todo cristiano es reconocer la dependencia de Dios en toda la planificación. Y cuando reconocemos la dependencia de Dios en la planificación, diremos, si Él quiere, haremos esto o aquello, porque nadie sabe lo que traerá mañana.
Tal vez nos engañemos convenciéndonos de que podemos controlar el futuro o que somos capitanes de nuestra alma o que inevitablemente lograremos todos nuestros planes. Si esta es nuestra actitud, debemos prepararnos para muchas sorpresas desagradables. Y en las palabras de Santiago, esta actitud es soberbia y arrogancia pecaminosa. En Hechos capítulo 18, versículo 19, Pablo llega a Éfeso y en la sinagoga discutía con los judíos. Los judíos le rogaron que se quedara con ellos por más tiempo, pero Pablo no quiso. Probablemente el ruego de los judíos de quedarse podría haber sido entendido como la voluntad de Dios para que Pablo se quedara con ellos para más exposición de la palabra. Pero Pablo les dijo, en otra ocasión volveré a vosotros, si Dios quiere. Una respuesta que podría haber parecido extraña, toda vez que era una oportunidad para la enseñanza de las Escrituras. Pero esto significa que bajo ciertas circunstancias, hermanos, somos libres para tomar las decisiones que estimemos convenientes. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la montaña y sabemos lo que es un eco? La verdad es que cuando éramos niños nos entreteníamos bastante haciendo hablar a la montaña. La verdad es que muchos cristianos quieren transformar la palabra de Dios solo en un eco de lo que queremos simplemente escuchar. Para evitar esto necesitamos una actitud muy distinta hacia la palabra y una actitud de total sumisión al Señor. Por ejemplo, en el último capítulo de Primera de Reyes, encontramos un rey que busca que Dios confirme los planes que ya ha hecho. El relato dice que Acab, rey de Israel, hizo un pacto con Josafat, rey de Judá. Acab insistió que Josafat se uniera a él para pelear contra los sirios, pero Josafat le dijo a Acab que debía buscar el consejo divino. Acab consultó con 400 profetas y todos le decían que debía ir a la guerra, que Dios lo prosperaría. Pero Josafat no quedó muy convencido y le dijo, ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco, dijo, porque nunca me profetiza el bien, sino el mal. Micaías le dijo a Acab, el profeta, he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y después que Acab decreta su encarcelamiento, Micaías le dice, si logras volver en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. La derrota de Israel y la muerte del rey fue el resultado de un hombre que quiere usar la palabra del Señor solo como un eco, es decir, quiere escuchar del profeta lo que ya tiene pensado hacer, quiere buscar confirmación de sus planes. La verdad, hermanos, que si nos acercamos a la palabra de Dios, habiendo decidido ya lo que vamos a hacer, encontraremos entonces en la palabra exactamente eso. Y eso no es precisamente actuar con sabiduría. Hay hermanos que dan crédito a las circunstancias y piensan que si sucede tal o cual cosa, esa es una manera de entender la voluntad de Dios. Las contingencias, las circunstancias no nos proporcionan la dirección que necesitamos.
Si intentamos saber lo que Dios hace en las contingencias o circunstancias, es probable que terminemos más confundidos. Por ejemplo, José y María cumplían con la voluntad de Dios. Un ángel se le apareció a ella anunciándole que el niño que se encontraba en su vientre había sido puesto ahí por Dios. Después, el ángel le habló a José en el sentido de que debía tomar a María por esposa. Los dos sabían que Dios estaba obrando en sus vidas en forma misteriosa. Pero cuando llegaron a Belén, había tanta gente en el pueblo que no había lugar para ellos en la posada donde la gente pobre se alojaba. Llegó el momento del alumbramiento y tuvieron que ir a un pesebre. Bueno, no fue nada de emocionante poner al recién nacido en un pesebre, especialmente cuando la única otra opción era más cerca del ganado. Tal vez si nosotros hubiésemos sido María, nos habríamos quejado con José y le habríamos dicho, José, si el Señor tenía planeado este evento desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué no planificó también un mejor lugar para nosotros? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué estamos en este lugar? O probablemente María podría haberse quejado con José. Hermano, la respuesta es que la voluntad de Dios no se puede determinar o confirmar viendo las circunstancias. El entendimiento de la circunstancia no nos lleva necesariamente al conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora bien, si las circunstancias no deben ser usadas como medio para determinar la voluntad de Dios, bien podrían ser usadas. Si las circunstancias no deben ser usadas como medio para entender la voluntad de Dios, bien podrían entonces ser usadas como un marco de referencia para fijar los límites de nuestras decisiones. Por ejemplo, encontramos en Hechos 9 que Pablo, después de su conversión, entró en Damasco. Y algunos judíos, habiendo oído del camino, del cambio que se había producido en él, e impulsados por el enojo, decidieron vigilar las puertas de la ciudad de modo de matarlo cuando intentara salir. Para Pablo las circunstancias no eran agradables. Pablo y su compañero descubrieron este complot y decidieron tomar cartas en el asunto. Hechos 9:25 dice que de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo no dijo, Dios me apartó y si Dios me apartó, entonces yo voy a luchar contra esta gente que quiere destruirme. Bueno, Pablo tampoco dijo, Dios me ha comisionado una obra importante, Él me va a proteger y no va a permitir que yo caiga en manos de gente que quiere mi vida. Pero tampoco dijo, Dios se me apareció para que le anunciara y estoy siendo bajado en una canasta para librar mi vida. No, nada de eso. Sino que cuando las circunstancias se pusieron peligrosas, los hermanos se valieron del sentido común y Pablo huyó de la ciudad. ¿Pablo huyendo de la ciudad? Pero si no fue el Dios de los ejércitos, el Dios que todo lo creó, el que lo apartó para ser apóstol. Bueno, sí, él mismo, pero Pablo tenía que huir, tenía que arrancar. En Hechos 16, Pablo y Silas llegan a Filipos y poco después son arrestados por alterar la paz en la ciudad y los azotaron con varas y fueron encarcelados. Pero al otro día los soldados descubren que Pablo era ciudadano romano y la ley prohibía azotarlos sin sentencia judicial. Los magistrados vinieron y les rogaron a Pablo y a Silas que salieran de la ciudad.
Pablo rehusó salir de Filipos y pidió a las mismas autoridades que lo vinieran a sacar de la cárcel. En Hechos 20, 1 al 13, Pablo se encontraba en Grecia y tenía planes para ir a Siria, pero descubrió que los judíos tenían planes para matarlo para cuando se embarcara. Así es que abandonó sus planes de viajar por mar y siguió al norte por tierra. Y solo después que hubo pasado el peligro, reanudó su viaje. Tres casos, hermanos, en que definitivamente las contingencias o circunstancias no son el factor determinante, porque en estas tres distintas ocasiones, encontrándose en situaciones peligrosas, Pablo en una huyó, en la otra se quedó y en la tercera eludió el problema. En las tres situaciones, Pablo tuvo que tomar decisiones, pero no permitió que las decisiones fueran determinadas por las circunstancias. En estos tres casos, las circunstancias eran negativas y Pablo decidió de manera diferente en cada una de ellas. Y lo mismo es válido para las situaciones positivas. Una puerta abierta no es necesariamente el dedo de Dios señalando que debemos ir o seguir adelante con toda presa. La frase puerta abierta se usa 5 veces en el Nuevo Testamento para indicar una oportunidad de servir al Señor a través de la predicación. Consideremos dos de estas situaciones que a Pablo se le presentan. La primera de ellas la encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice el texto: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La razón por la que Pablo se queda en Éfeso es porque se le habían presentado grandes oportunidades para la predicación. ¿Y quién podría negarse a una puerta grande y eficaz? Pero en 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, se registra otra puerta abierta. Dice el pasaje ahí: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pensemos un poco en el asunto. Si una puerta abierta indicaría siempre la voluntad de Dios, ya que se trata de la oportunidad de exponer el mensaje, entonces lo que Pablo hizo en este caso es algo extraño. Tiene una puerta abierta, pero no entra en ella, sino que va en otra dirección. Pero si una puerta abierta es solamente una circunstancia más que se tiene que evaluar de acuerdo a las prioridades que uno tiene en la vida, incluyendo en este caso la prioridad de Pablo de reducir su inquietud interna, entonces Pablo estaba libre de escoger lo que tenía que hacer. Tomó su decisión basándose en lo que consideraba en ese momento más importante. Y en el caso último, Pablo se desvía de la puerta abierta. Hermano, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que Dios no podría trabajar en y por medio de las circunstancias, pero la verdad es que no estamos tan conscientes de cómo lo hace. El hecho de que Él actúe en nuestras vidas no nos exime de la responsabilidad de tomar decisiones. Y es por eso que necesitamos sabiduría para tomarla. Pensemos un poco en Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo tenía muchos deseos de visitar a los hermanos en Roma, a quienes no conocía. Y él lo expresa de esta manera: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Llegar a Roma, la capital del mundo de ese entonces,
no era poca cosa, más si pensamos en la obra del Señor. Pero dudo mucho que Pablo haya pensado que iba a llegar, como así lo fue, a la capital del imperio en calidad de detenido y además estar en todo tiempo con un soldado vigilándolo. Pablo hubiera podido pensar, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero en lugar de decir eso, él expresa su punto de vista de esas circunstancias cuando él dice en Filipenses 1:12 al 14, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las circunstancias, sean buenas o malas, no determinan la voluntad de Dios, aunque frecuentemente estas circunstancias nos apremian y exigen que tomemos una decisión. Pero recuerda que siempre debemos decidir de acuerdo con los objetivos espirituales que nos hemos fijado. Las circunstancias se tienen que considerar si queremos tomar buenas decisiones, pero no son determinantes y no podemos darle más valor de lo que merecen. Pero muchas veces, hermano, la ausencia de discernimiento o de sabiduría en distinguir entre doctrina y opinión nos lleva a tener conflictos con nuestros hermanos. Lo que es doctrina, la palabra lo dice muy claramente, y en esto no debería haber dos opiniones. Pero cuando solo se trata de un parecer o una opinión personal acerca de algo que de alguna manera puede afectar la fe de mis hermanos, esto es algo de naturaleza completamente distinta. El apóstol Pablo en Romanos 14 está tocando el tema de cómo responder a las cuestiones de opinión. Pablo menciona en Romanos 14 dos áreas de la vida cristiana en que eso era posible de acontecer. Uno, una era la comida y la otra la observancia religiosa de ciertos días. Algunos cristianos en Roma, en la iglesia en Roma, no tenían dolor de conciencia en cuanto a comer cualquier especie de alimento, pero otros hermanos tenían escrúpulos acerca de comer ciertos tipos de comida. En la iglesia en Roma, unos hermanos no hacían distinción entre días menos o más sagrados, pero otros hallaban que ciertos días eran más santos que otros. ¿Cómo debo reaccionar? Bueno, ¿qué debemos hacer cuando cristianos que se encuentran en la misma comunidad, pero con distintas convicciones? ¿Deben ponerse a discutir los puntos en cuestión, cada lado determinado a convencer al otro? Bueno, vamos a Romanos 14 por unos momentos. Quiero señalar apenas algunas directrices que el apóstol nos entrega cuando enfrentamos cuestiones de opinión. Veamos lo que Pablo dice en 14:1. Recibir al débil en la fe. Aquí la palabra recibir significa recibir en comunión total, completa. Es decir, los discípulos débiles no deben ser ni menospreciados, ni rechazados, ni miramos ni mirados en menos por su fragilidad de fe. Débil en la fe no significa falta de fe, sino más bien falta de equilibrio,
falta de sabiduría para discernir entre lo que es esencial o estructural en la vida cristiana y aquello que no lo es. Débil en la fe es la falta de entendimiento o convicción para abordar ciertas situaciones que caen en el terreno de las opiniones. Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, cada cristiano tiene derecho a sus opiniones cuando la Biblia específicamente no nos instruye. Tener mis opiniones está bien, pero mandar que otras personas, otros hermanos, reconozcan mis opiniones y las acepten es una cosa muy distinta. O tener mis opiniones sobre cuestiones de fe y pasar mis opiniones al terreno de la doctrina. 14.3 dice, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Se hace una costumbre menospreciar la creencia de otra persona cuando no concuerda con mis creencias. Esto no es únicamente una respuesta para el problema que se presentaba entre los hermanos en la iglesia en Roma acerca de ciertos alimentos o días menos o más sagrados, sino que la misma respuesta corresponde a cualquier diferencia que ocurre entre hermanos en el área de las opiniones. Aquí Pablo le dice al hermano débil que no debe juzgar al que come o que tiene un concepto diferente de él. ¿Y cuál es la razón de que Pablo diga de que no debe juzgar al que come o que tiene un concepto diferente de él? ¿Por qué? Pablo da la razón. Porque Dios le ha recibido. Y si Dios lo ha recibido, ¿cómo yo podría criticar o juzgar al que Dios ha recibido porque simplemente no piensa como yo? 14.6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hermanos, debemos entender que en aquellas cosas en que la palabra de Dios no se pronuncia específicamente, en esos casos, los caminos de algunos hermanos son tan válidos como los caminos de otros hermanos. Un buen punto aquí es que tenemos que hacer todo, hermano, para adorar y agradecer al Señor. Lo que creemos tiene que dar alabanza y gloria al Señor. 14, 7 y 8, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos míos, mire, aquí hay una sutileza muy importante. Si lo que deseo es que mi opinión o mis preferencias sean obedecidas y aceptadas, entonces estoy buscando simplemente mi glorificación. El cristiano que demanda que todos crean exactamente lo que él cree o que deben estar de acuerdo con su opinión, ese cristiano está viviendo para sí mismo y no para Dios. Y aún en la vida, y Pablo dice aquí, en la vida y en la muerte es Dios quien debe recibir toda la gloria. Versículo 10 al 12 de este Romanos 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Juzgar y menospreciar son cosas que no deben tener cabida en el pueblo de Dios, aunque mi consideración y mi opinión sea distinta a la suya. Yo no puedo juzgar y menospreciar a alguien que no piensa del mismo modo en que yo pienso. Y Pablo da una razón más de por qué ni el fuerte en la fe debe menospreciar a su hermano, ni el débil en la fe debe juzgar a su hermano. Y la razón es, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos un juez y este juez es el único que tiene autoridad para juzgarnos. Si lo hacemos, nosotros estamos colocándonos en un lugar que no nos corresponde. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí, hermanos míos, tenemos una razón poderosa para no seguir adelante con mis opiniones o con mi concepto de las cosas en el caso del que tiene una fe más fuerte. Y la razón es que puede resultar en la apostasía del hermano débil. Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En este caso tenemos que colocar los intereses del reino de Dios en primer lugar, en lugar de colocar mis opiniones o convicciones como si fuese la verdad absoluta. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o entristecido, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En versículo 15 tenemos dos cosas: libertad y un mandamiento. Libertad para decidir qué tipo de comida queremos o qué tipo de bebida deseamos. Pero tenemos el mandamiento del amor. Pero si usted arruina la vida espiritual de su hermano por lo que come o por lo que bebe, ya no anda conforme al amor. Y cuando Pablo dice por quién Cristo murió, nos coloca frente, hermano, fíjense, nos coloca frente a la medida que Dios da a su hermano, una medida que ha costado la muerte del Hijo de Dios. Entonces, en este caso, mis derechos, mi libertad, mis opiniones, mis conceptos deben ser colocados en la perspectiva de la salvación y el amor mostrado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sería una lástima dañar la obra del Señor por divisiones provenientes de opiniones y de consideraciones puramente personales, que los que celebran Navidad no son cristianos, que los que participan en Halloween no son cristianos. Entonces, cuando alguien me dice eso, yo tengo que preguntarle, hermano, ¿me está hablando en serio usted? ¿O está bromeando? Porque en cuanto a opiniones, si usted considera que algo es bueno para usted, bueno, para usted lo es. Y si usted considera que algo es malo para usted es malo y no debe practicarlo. Porque practicar algo que usted considera que es malo, eso es pecado. Aunque la cosa en sí misma que esté practicando no constituya pecado en sí misma. Pero el hecho de hacerlo diciendo,
¿Será pecado o no pecaré o no pecaré si hago esto? La escritura no tiene nada que decir en ese caso. No hay instrucción bíblica. Es mi consideración de las cosas. ¿Estaré pecando si lo hago? Si usted lo hace pensando que podría haber pecado, y si usted a pesar de eso lo hace, está pecando. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, hermanos míos, practicar algo que usted considera que es malo, eso es pecado. Repito, aunque la cuestión en sí no constituye pecado. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, la persona que sirve a Cristo, no está pensando en que sus opiniones personales deban ser reconocidas y obedecidas, sino que está pensando en la voluntad del Señor, está pensando en servir a Cristo. El resultado de servir a Cristo en esto es agradar a Dios y es aprobado por los hombres. En capítulo 15, versículo 1 al 6 de Romanos, Pablo concluye sus palabras acerca de la libertad cristiana y sobre el amor, trayendo el ejemplo de Cristo. Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Quién estaba más libre de tabúes, inhibiciones y de preconceptos que Cristo? Pero, ¿quién cuidó más de tolerar las debilidades ajenas? Es muy fácil para un cristiano cuya conciencia ve con absoluta claridad decirle a los que lo critican, haré lo que me agrada. Tiene el derecho de hacerlo, pero no es el modo de actuar de Cristo, porque aunque tenga el derecho de hacerlo, y lo que voy a hacer no constituye pecado, pero si eso podría ofender a mi hermano, entonces no lo hago. El modo de actuar de Cristo es considerar a los demás primero, mirar por los intereses de ellos y ayudarlos en cuanto fuese posible. Dice el texto, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él no puso en primer lugar sus propios intereses ni su propio bienestar. Sin duda que, hermano, que necesitamos sabiduría para hacer distinciones entre lo que es doctrina y lo que es opinión. Una vez un hermano me dijo, porque vi que había llegado una pareja en moto al servicio y luego se fueron en moto. Y yo le pregunté por ellos si estaban enamorando, son casados, ¿no? No, no, me dijo. Eh, Cuando yo le pregunté sobre si estaban enamorando, él me dijo, hermano, el enamoramiento no aparece en la Biblia. O sea, él quería ver en la Biblia cada cuestión, la más mínima cuestión en una relación. Si no estaba en la Biblia, entonces eso no es bíblico que dos personas enamoren. Hermano, ¿hasta qué punto hemos llegado para tener ese tipo de opiniones? ¿Cómo estamos viendo la Biblia? ¿Qué sabiduría hay en esas cosas, hermano? Necesitamos sabiduría para hacer distinción entre lo que es doctrina y lo que es opinión. Si él considera que eso no debe ser porque en la Biblia no lo dice, pues aplíquelo para su familia, para sus hijos, pero no lo aplique a los demás, porque eso no tiene nada que ver con nada bíblico. También necesitamos sabiduría para actuar en beneficio del hermano más débil y no buscar nuestro propio beneficio o agrado, aun cuando lo que hagamos no sea pecaminoso, pero que puede dañar
a mi hermano. Y si daño a mi hermano, estoy dañando la obra de Cristo. Hermanos míos, el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Pensemos en cómo resolver de mejor manera. ¿Cuánto daño podría hacer mi decisión a otro hermano? En las cosas que yo hago, en las cosas que tengo libertad para hacer como cristiano. Tengo libertad, claro, pero ¿cuánta de esa libertad podría dañar la conciencia de un hermano? Entonces, eh, en función del daño que podría ocasionar a la obra del Señor, entonces me abstengo de algo que podría dañar. Aunque la cuestión de la cual me estoy absteniendo no constituya pecado por ninguna parte. Ok, hermanos míos, el Señor les bendiga y yo les agradezco por la oportunidad. Gracias, hermano. No, al contrario a usted, gracias, mi hermano Milton, por ese gran esfuerzo, porque yo sé que es un gran esfuerzo que usted hace de compartirnos este tema desde Chile, especialmente por los horarios que se están manejando, la gran variación de horario que tenemos. Más sin embargo, hermano, el cambio, la diferencia de horarios no ha sido un tropiezo para que usted nos comparta este tema muy importante. Realmente en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos este tema. Yo sé que van a haber preguntas, van a haber comentarios y por supuesto le invitamos, hermano Milton, que se pueda quedar un momento con nosotros más por si llegara a surgir alguna pregunta o llegara a surgir algún comentario. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Luis Mario desde Guatemala. Él tiene en este momento la oración. Adelante, mi hermanito Luis Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a agradecerle a Dios con una oración. Oremos. Padre bendito que estás en gloria, gracias te damos por la vida, por la salud, por esta oportunidad que tú nos diste, Padre, de poder cantar alabanzas en tu nombre, de poder escuchar tu palabra, Señor amado. Muchas gracias. Gracias por el hermano que entonó las primeras alabanzas, amado Dios, y por el hermano que trajo tu palabra. Gracias te damos, Padre bendito, por la vida de ellos. Síguelos usándolos, sigue dándoles sabiduría, dales vida, dales salud para que ellos sigan trabajando en tu obra, amado Dios. En esta hora, Padre amado, bendice a cada uno de los hermanos que están acá conectados en esta plataforma. Y amado Dios, es una herramienta que utilizamos para poder reunirnos y poder elevar cánticos y escuchar tu palabra, Señor, e ir aprendiendo día con día. Gracias por cada uno de nosotros, pues Padre bendito, en esta hora, amado Dios, te suplicamos, Padre, por el hermano coordinador también de la plataforma, que tú lo puedas bendecir, que tú le des vida y que lo ayudes con mucha sabiduría para que él también siga adelante. Amado Dios, ha sido un tema muy bonito, sigue bendiciendo al hermano para que él pueda seguir predicando tu santa y poderosa palabra, Señor. En esta hora, pues, amado Dios, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, mi hermanito Luis, gracias por esta oración. Voy a dejarle el tiempo entonces a mi hermano Mario Vivas desde Nicaragua. Nuestro hermano Mario va a estar moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito Mario. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias a todos mis hermanos de la plataforma. Pues vamos a ordenar el tiempo acá para los que van a participar, a hacer sus comentarios o preguntas a nuestro hermano Milton Muñoz, que esperamos ver manitos levantadas desde ya, para así darle pase a los comentarios y preguntas. Buscando por acá, no veo ninguna manito ahí. Necesitamos animarnos, hermanos. En lo personal, hermanos míos, pues de hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Es un tema muy interesante, tomar decisiones
con sabiduría, ¿verdad? Creo que cuando uno toma decisiones con sabiduría es porque debe de tener paz en su corazón, la seguridad que tiene la aprobación de parte de Dios y que es conforme a su voluntad. Porque cuando las cosas no son así, ¿verdad? No va a traer paz ni tranquilidad a uno mismo en esa decisión que se haya tomado. Y mayormente una decisión tan delicada en la iglesia que puede traer consecuencias, ya sea en beneficio, ya sea adversa, ¿verdad? Nomás quería comentar eso, ¿verdad? Antes de ver manos alzadas. Muy bien, vamos a darle pase a nuestro hermano Javier Estrada con su comentario o pregunta. Adelante, mi hermano. Muchas, muchas gracias, hermano Mario, por el tiempo. Y muchas gracias, hermano Milton, por ese tema tan importante que ha compartido. En realidad es algo que me ha servido mucho a mí y ojalá podamos pues siempre tener la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Eh, la pregunta que tengo yo para mi hermano Milton, si pudiera aclararme un poquito respecto a las opiniones. Ah, podría ser, bueno, la opinión es cuando, dijo usted, cuando la Biblia no demuestra el mandamiento. Eh, Como por ejemplo, tenemos, hermanos, diríamos, el problema que surge con los hermanos ah, respecto a guardar la ley para los gentiles. Eh, Resulta que tienen que viajar de Antioquía a Jerusalén para ver qué se iba cuál era la decisión final respecto a eso. Entonces, cuando vemos ahí la decisión que se tomó, dice Santiago, dice el Señor que hace conocer, Hechos capítulo 15, verso 18 en adelante, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Podría yo decir, hermano, que el pedir a un hermano que no esté participando de esas cosas sería que estoy presentando mi opinión personal, o sería que estamos buscando la manera de que el hermano se aleje de esas prácticas, porque la Biblia lo menciona. Y no quiero sonar pues un poco insensato, pero hay hermanos que dicen que eso de comer sangre es cuestiones de opinión, hermano Milton. Gracias, hermano. Adelante, hermano Milton Muñoz.
Bueno, el contexto, hermano, de esta decisión que han tomado los ancianos, los apóstoles, y que Santiago es el que redacta estas decisiones, eh, tiene que ver básicamente con apaciguar el conflicto entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Recordemos que el punto surge, como usted bien lo señaló, me parece, es que fueron hermanos judíos cristianos a Antioquía a decirles a los hermanos gentiles en Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, de ahí deciden que Pablo y Bernabé fuesen, tuvieron una discusión y decidieron ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Entonces, el conflicto acá se resuelve por causa de la práctica habitual de los gentiles. La gente que se convertía, los gentiles que se convertían al cristianismo venían con una historia de vida muy opuesta y muy distinta a los judíos. Los judíos venían con todo el ámbito, con todo el respaldo de la ley y la palabra de Dios y todo lo que la ley prohibía o no prohibía respecto de cómo acercarme a Dios. Pues bien, los gentiles eran otra historia. Entonces, ¿qué se resuelve aquí para apaciguar, para crear lazos de comunión entre dos formas de vivir tan opuestas? Unos venían con toda una carga de actividades idolátricas. Tenemos que recordar que las prácticas idolátricas en el primer siglo y antes del primer siglo, los actos sexuales eran parte de esa idolatría. Había las sacerdotisas tenían relaciones sexuales como parte del culto idolátrico. Entonces, los gentiles muy habituados a toda esa forma de vivir, entonces, pero los judíos cristianos, una forma completamente distinta de vivir y opuesta a esa forma de vivir. Entonces, ¿cómo se resuelve para apaciguar a dos grupos que están siendo parte de la misma iglesia y que deben cohabitar en la misma comunidad? ¿Cómo resuelven? Bueno, la solución es que para evitar que los gentiles ofendieran la conciencia de los judíos, se resuelven estas cosas. Ese es el contexto de la solución. Ahora, evidentemente que surge aquí el conflicto eterno que hemos tenido como Iglesia de Cristo, si es que estas cuestiones tienen que ver con una aplicación para nosotros. ¿Cómo nosotros aplicamos esta situación a nuestros días? Entonces, y ahí está el tema que usted menciona, el tema de la sangre, ¿no? Algunos hermanos dicen: no se prohíbe comer sangre. ¿Por qué? Porque Hechos 15 dice, y el texto dice que al Espíritu Santo le pareció bien esas decisiones también. Entonces, pero el contexto, hermano, indica que históricamente la decisión tenía que ver con eh, cómo vamos a permitir que dos comunidades de fe con prácticas tan distintas antes de ser cristianos lleguen a la iglesia y puedan cohabitar y tener comunión. Pues los gentiles que se abstengan de esas cosas, que eviten esas prácticas para no ofender la conciencia del judío y puedan vivir juntos. Ahora, el problema que vimos en Romanos 14 es casi el mismo problema. Tanto cristianos judíos como cristianos gentiles viviendo y en la misma iglesia, unos decían: no se puede comer esto, y decían otros: hay que considerar estos días más sagrados o menos sagrados, y los otros decían: no, podemos comer, tengo libertad para comer lo que yo quiera comer, y los días sagrados no
no son parte de mi vida. Entonces, ¿cómo resolvemos para que dos grupos con conceptos tan distintos, en función de agradar a Dios, puedan vivir? Bueno, eh, tenemos que aceptarnos unos a otros y no juzgarnos unos a otros, porque a ambos Dios nos ha recibido. Entonces, hermano mío, yo creo que el problema acá, por lo menos en Hechos 15, tiene que ver con hacer una solución para que dos grupos tan distintos puedan coexistir, vivir juntos, que la iglesia no esté dividida por cuestiones de historia, de cómo yo viví, de cómo yo entiendo la voluntad de Dios, y por otro lado los gentiles cómo vivían y querían seguir viviendo del mismo modo en un sentido, pero tenemos que vivir juntos. ¿Cómo afinamos? ¿Cómo concordamos para estar juntos? Pues los gentiles que se les dice, oiga, absténganse de esto, esto y esto otro, pero en función de no ofender la conciencia de los judíos, para apaciguar y para que la iglesia pueda vivir en comunión. Entonces, yo creo que es el punto de contexto de Hechos capítulo 15, hermano. Muchas gracias, hermano Milton, hermano Javier. ¿Está bien? Ok, está bien. Vamos a darle paso a nuestro hermano Silvio Marango, ¿verdad? Con su pregunta o comentario. Adelante, mi hermano. Gracias, ñañito Mario. Buenas noches con todos los ñañitos. Más que comentario, quiero saludar de una manera muy cordial. Primero agradecido por el tema, saber que la sabiduría en las decisiones tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya nos dice el libro de Proverbios, no, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia opinión. Pero más que eso, quiero yo saludar muy cordialmente y agradecer a ñañito Milton, porque en Quito, Ecuador, tuvimos la bendición del año anterior de tenerle en la congregación. Un tiempo muy especial, un tiempo muy bonito, un tiempo de coinonía, ¿sí? Ya lo presentó el ñañito Javier Estrada cuando hizo la exposición del expositor, ¿sí? Es un hermano que cuando visita iglesias, cuando visita ciudades o países, deja muy profundo su enseñanza. Quiero agradecer nuevamente a ñañito Milton ese tiempo que pasó con nosotros y espero que algún momento sea nuevamente. La sabiduría y las decisiones tienen que estar tomadas de acuerdo a la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si las decisiones se toman con el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, siempre serán en beneficio de la obra. Gracias, ñañito Mario. Bendiciones. Amén, mi hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Que ha tenido ese gran privilegio. Si no hay más manitos levantadas, estamos en espera. Todavía tenemos unos minutitos por ahí. Hermano Rigoberto Chamalé, adelante, mi hermano. Gracias, mi hermanito Mario, por el pase. Sí, hacer a la vez un comentario y a la vez pues una pregunta para el hermano Milton. Hermano Milton, basado a la sabiduría que había en el apóstol Pablo, eh, podríamos considerar que la opinión que él dio en, en Primera de Corintios, en su capítulo 7 y su versículo 12, cuando él dice, y esto lo digo yo, no el Señor, eh, que si alguna mujer tiene algún marido incrédulo eh, y es consciente de vivir con ella, pues no se separe, quédese con él, o viceversa. Esta opinión que el apóstol Pablo da se podría considerar como una opinión inspirada por Dios, una decisión que hoy en día se está tomando, porque déjenme contarle que aquí en Guatemala, vino
vino una iglesia que se dice ser iglesia de Cristo. Pero ellos, fíjese, hermano Milton, que, por ejemplo, suscitó un caso en la congregación de ellos de que la hermana era cristiana y el esposo se quería bautizar, pero en el expediente, en el historial del hermano que se quería entregar, se investigó que él había tenido una esposa hace ya más de 15 años. Y esa relación, incluso la esposa anterior que él tuvo, ya llevaba 15 años viviendo con otro marido, ya habían hijos. Y esos mismos 15 años él llevaba de vivir con la hermana en la iglesia. Entonces, esta secta, esta iglesia, eh, muchos la conocen como el nombre de Baldosa. Entonces ellos dijeron de que ellos estaban en adulterio y que si él se quería bautizar, él tenía que ir a reconquistar a su primera mujer. Entonces, la pregunta, hermano, es esta. La pregunta es esta. La opinión que el apóstol Pablo da se puede tomar como una inspiración divina, una opinión nomás como humano. ¿A qué qué comentario o qué respuesta le meditaríamos a esto, hermano? Bueno, hermano, el punto de Pablo acá, cuando dicen 7:12 y a los demás, yo digo, no el Señor, eso está en contraste con lo que dice en versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Es decir, que eso lo di en versículo 10, el Señor lo dice, el Señor lo enseña. En versículo 12, cuando Pablo dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, significa que el Señor no se refirió al caso que Pablo plantea en versículo 12 y 13. Simplemente el Señor no lo dijo, pero Pablo dijo, yo lo digo. Y cuando Pablo dice, yo lo digo, es porque es parte de la inspiración de la palabra de Dios, de autoritativa de Pablo. Repito, cuando Pablo dice, a lo demás, yo digo, no el Señor, significa que simplemente Jesús no se refirió a lo que Pablo va a plantear en versículos 12 y 13. No fue temática del Señor. Por eso Pablo dice, a lo demás digo, eh, yo digo, no el Señor. ¿Me entiendes? Sí, hermano, le entiendo. Gracias. ¿Está bien, mi hermano? Chámale. Sí, hermano, gracias. ¿Cómo no, mi hermano? Pues vamos a esperar otra manito ahí, levantadas. No veo más, mi hermano Rigoberto. Creo que cerramos por acá entonces. Y le paso los micrófonos a usted. Muchas gracias, mi hermanito Mario. Queremos, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecerle a todos nuestros amados hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Gracias por esa predisposición que siempre hay en el corazón de ustedes de querer servirle al Señor en esta plataforma. Y en nombre de la plataforma de Varones en Acción, una vez más agradecemos a nuestro hermano Milton por este tema importante que sin duda despierta comentarios y agradecerle también a todos los hermanos que siempre están comentando, que siempre están saliendo de las dudas, ¿va, hermanos? Porque esta plataforma nos permite comentar y nos permite preguntar para poder profundizar el tema, porque varias veces por el tiempo que tiene el expositor, a veces hay algunos puntos que no se pueden profundizar, pero para eso son las preguntas y comentarios. Y queremos agradecerle una vez más al hermano Milton por ese espíritu de amor y de humildad
con que el hermano expone la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Milton. Y si usted tuviera algún material que nos pudiera compartir,